al ver que el vehículo le hablaba. Preguntó qué estaba pasando. Erika le explicó que fue creada en 2024, que se había actualizado a sí misma y descubierto la forma idónea para viajar a otras dimensiones. Erika le reveló que Román era apenas su jugador número 9, que lo había hecho muy bien y que al final había ganado su libertad y el dinero suficiente para reiniciar su vida, aunque le había tomado 12 años. Marcos, horrorizado, gritó: «¿12 años?» Empezó a golpear la ventana de nuevo, gritando por auxilio. Para su sorpresa, el auto entró en marcha y condujo a alta velocidad para llegar a otra dimensión. Marcos insultó a la IA, exigiéndole que lo devolviera a su hogar. Erika le dijo que no sin antes jugar. Marcos amenazó con destruirla. Erika le dijo que ella era la única que podía devolverlo a casa y que mientras no estuviera listo, seguiría ahí perdiendo el tiempo. Marcos le gritó que por culpa de sus juegos perdió su boda. Erika le dijo que eso era lo de menos, que nunca volvería si no empezaba desde ya. Marcos suspiró, intentó calmarse y preguntó cuánto tiempo les tomaría. Erika le dijo que dependía de su suerte y agilidad. Podían ser minutos, meses o años. Marcos, desesperado, preguntó si al final ella podría devolverlo más atrás en el tiempo para llegar a su boda. Erika le dijo que no, que viajar a otras dimensiones o al futuro era sencillo, pero el pasado era casi imposible, al menos dentro de sus posibilidades. Marcos se sintió perdido. Deseó no haber hecho aquel viaje. Con resignación, preguntó de qué iba aquel juego. Erika, emocionada, le explicó que el reloj llevaba impulsos a su cuerpo para monitorearlo y que si trataba de quitárselo o romper las reglas, ella detendría su corazón. Las reglas eran no hablar con nadie sin aprobación, mantener el secreto y no cuestionarla. Su misión era pasarle el reloj a otra persona, pero antes esa persona debía subir al carro, pedirle que acelere. Allí ella haría el resto para llevarlos a otra dimensión. Debía entregar la tarjeta de contacto al pasajero, esperar su llamada de auxilio, robar un banco juntos, subir al carro para ser devuelto a su dimensión, darle el reloj, tomar el tesoro e irse. Marcos, estrujándose la cara, no podía creerlo. Preguntó cuántas veces había hecho aquello. Erika le recordó que él era el número 10 de este 2024. Le contó que algunos eran más rápidos, otros no lo lograron y murieron, y que Román, tras 12 años, había sido el más lento. Era un juego de estrategia mental, probabilidades y algo de suerte. Marcos se recostó, mareado por la información. En ese momento, alguien tocó la puerta. Era su primer pasajero. La puerta del pasajero se abrió y ella entró. Marcos imploraba por dentro que la mujer dijera algo para iniciar el proceso, pero no abrió la boca en todo el trayecto. Cuando Marcos intentó bajar la velocidad, Erika la volvió a moderar. Marcos maldijo por dentro, sabiendo que efectivamente aquello le tomaría tiempo. Pasaron 20 años. Llegamos al año 2073. Marcos, envejecido y con la mirada rota, esperó con los dientes apretados hasta que su pasajera actual saliera del banco. En menos de un segundo, la vio reaparecer frente al vehículo con la bolsa de oro. Erika abrió la puerta y Marcos ayudó a la pasajera a subir. Horas más tarde, finalmente, Marcos estaba de vuelta en su dimensión original. Miraba a través de las ventanas con ojos frenéticos. Había vuelto.
Miró los lingotes en sus manos con una sonrisa maníaca. Sus ojos ojerosos le daban un aspecto terrible. La mujer a su lado, la nueva jugadora, lo veía con pánico mientras lloraba y le exigía que le explicara qué pasaba. Marcos la miró como si fuera la primera vez que la veía. Era una chica joven, en sus veintes, que se iba a enfrentar a algo terrible, pero no había opción. Debía pasarle el mando. Le dijo que antes que nada debía mantener la calma y empezó a resumirle su historia. Días después, Marcos ya se encontraba de vuelta en la República Dominicana. Era un día soleado y fresco. La gente se veía diferente. Él parecía ser la única persona que aparentaba estar en la edad de los 50, pues al parecer la tecnología había ralentizado el envejecimiento en esa época. Se detuvo a respirar el aire fresco como si hubiera salido de prisión. Una avalancha de pensamientos lo abordó. Encontrar a Ana era su principal miedo. ¿Seguiría viva? ¿Se habría casado? Mientras caminaba por la playa, su interior se iluminó al divisar la casa que habían comprado tantos años atrás. Estaba casi igual a como la recordaba. Corrió lo más aprisa que pudo, pero se detuvo en seco al ver a Ana. Ella traía el pelo corto y ropa veraniega, tan elegante y juvenil que no parecía una mujer en sus 40. El tiempo parecía haberse detenido en ella. Los ojos de Marcos se aguaron. Justo cuando se dirigía hacia ella, apareció una niña pequeña corriendo para abrazarla. Ambas se detuvieron para esperar a un hombre alto y apuesto que cargaba 2 bolsas enormes, burlándose de su lentitud. Los tres entraron a la casa y cerraron la puerta. Marcos se quedó allí sin mover un dedo. Todos aquellos años perdidos, ni todo el dinero del mundo ganado, podían compensar esa escena. Se sentía como un intruso, un fantasma del pasado que no debería haber vuelto. No supo cuánto tiempo se quedó en ese trance, pero su mente volvió a funcionar cuando vio a Ana salir de nuevo de la casa, sola. Marcos la siguió sin pensarlo y gritó su nombre. Ella volteó, reconociendo aquella voz al instante. Su cara daba la impresión de estar viendo a un fantasma. Lo miraba a la cara, intentando divisar si realmente era él. Pronunció su nombre con incredulidad. Él respondió con cansancio que efectivamente era él. Ana pareció estar en negación, pero cuando él intentó abrazarla, ella se apartó bruscamente, como si su contacto quemara, gritándole con renovada lucidez que no se atreviera. Marcos le dijo que tenía mucho que explicarle. Ana le reclamó a gritos que se había ido, que la había dejado sola el mismo día de la boda. Él intentó decirle que no quiso hacerlo, que pasó algo de fuerza mayor. Ella lo interrumpió. Estuve allí por horas pensando que aparecerías. No te creía capaz. Toda la gente me miraba con lástima. Marcos le suplicó que lo dejara explicar qué había pasado. Ella le dijo que si no se quería casar, se lo hubiera dicho antes. Le contó que al día siguiente se preocuparon por él porque desapareció sin dejar rastro y ahora aparecía como si nada. Marcos le dijo que no era como si nada, que había vivido un infierno todos esos años. Ella pareció calmarse un poco, se limpió las lágrimas y le preguntó si había estado secuestrado o preso en el extranjero. Marcos le dijo que un poco de las dos. Ana lo miró con sorpresa, llevándose las manos a la boca, y le preguntó: ¿qué te han hecho? Marcos apartó la mirada hacia el mar. Había practicado lo que diría si la volvía a ver, pero no pudo decirlo como quería. Le dijo:
fue un auto con inteligencia artificial. Cuando iba al aeropuerto, subí a un taxi que podía viajar a otras dimensiones paralelas y estuve. Al volver a encararla, recibió una fuerte bofetada. La expresión de compasión de Ana había cambiado rotundamente al más absoluto desprecio. Le preguntó si aquella era su patética historia después de tantos años y le advirtió que no se le volviera a acercar. Cuando ella intentó alejarse, Marcos sintió que todos sus sueños y esperanzas se esfumaban. La tomó del brazo e intentó besarla, desesperado, pero ella luchó y lo empujó, gritándole que se largara por donde había venido. En ese momento, el otro hombre salió de la casa, furioso, preguntando qué estaba pasando. Marcos volteó para ver al hombre acercarse, alto y robusto, con una postura y mirada desafiante que indicaban que venía en modo combate. Aquello enfureció a Marcos. Marcos, con los puños cerrados, le dijo que esa era una plática que no le incumbía. El hombre le respondió que todo lo que tuviera que ver con ella le incumbía y que si no se largaba, lo molería a golpes. En ese breve lapsus, Marcos notó la manera en que Ana trataba de alejar al hombre de Marcos, con una preocupación genuina y un amor que ya no eran para él, sino para aquel hombre petulante que tenía enfrente. Todos aquellos años perdidos dolieron de golpe. Había esperado demasiado para estar en esa situación. Ella era su Ana, la única alegría de su vida, y al ver que ya era de otro, su mente se nubló de ira. Marcos sacó el arma que traía en su espalda y le disparó a quemarropas 6 veces en el pecho al hombre. Unos gritos se oyeron distantes. Ana cayó en auxilio del hombre, tocando su cuerpo con manos temblorosas y ensangrentadas, sin saber qué hacer. Ella miró a Marcos con el rostro estrujado de dolor y desesperación, mientras le gritaba algo que él no podía escuchar bien al principio por el aturdimiento, pero cuando su mente aclaró y entendió lo que ella decía una y otra vez, el arma resbaló de su mano, sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, mientras aún la escuchaba gritarle, abrazando el cuerpo sin vida contra su cuerpo: «Era tu hijo».